saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este lunes 6 de enero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Porque simplemente estos que se creen los sabelotodos, estos intelectuales de la derecha, simplemente han empezado con la narrativa, empezarlo del año, de que se acabó la democracia. Así es como lo ha planteado el miserable escritor e historiador Héctor Aguilar Camín, que tal parece que todavía extraña mucho esos apapachos que le daban en los regímenes anteriores, sexenios anteriores. Fíjense ustedes, el señor, esto pues simplemente decía con Joaquín López Dóriga. Pero de igual forma, quien le sigue la misma cantaleta es el miserable de Lorenzo Córdoba, este expresidente del INE, que sabemos que se quitó la careta por completo y ahora pues simplemente está de achichincle con Loretito. Ambos, miren ustedes aquí a Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Córdoba, tienen el mismo pensamiento de que ante el desmantelamiento de los controles institucionales, el morenismo se apresta a ejercer un poder sin límites ni contrapesos. ¿Qué lloriqueaban estos dos personajes? Ahorita vamos a escuchar parte de ellos. Pero sale el abogado constitucionalista Eduardo Andrade simplemente a meterles una madrina de aquella, a callarlos. Primero lo primero. Es ya muy impresionante. Han desbaratado por completo el poder judicial que existía, lanzando ese poder a una aventura electoral de la que la mayor parte de los observadores piensan pues que no es más que una maniobra para quedarse el gobierno de Morena con la mayor parte de los jueces, porque son ellos los que van realmente a poder llevar a esos jueces candidatos a la victoria. Han también ya sancionado la definitiva militarización de la Guardia Nacional, que queda bajo el mandato directo de la Secretaría de la Defensa. Han ampliado el número de delitos de prisión preventiva oficiosa, en lugar de reducirlos. La prisión preventiva oficiosa es de por sí una, internacionalmente y en México, una figura que suele atentar contra los derechos humanos. No se las voy a hacer muy largo. Empezó a hablar de todas las reformas y bla, bla, bla. Y en resumen, se ha acabado con la democracia. ¿Qué salía a decir Lorenzo Córdoba? Instituciones de la democracia constitucional que ha emprendido y concretado el obradorismo ha sido impresionante. Aunque a lo largo de los últimos 30 años o más hubo algunos retrocesos, en términos generales existió una tendencia hacia una construcción gradual y paulatina de una serie de instituciones que permitieran el tránsito desde el régimen autoritario que caracterizó a gran parte del siglo XX mexicano hacia un régimen democrático y a un germinal, aunque siempre precario, Estado de Derecho. Se trató de un conjunto de instituciones que permitieron, bien que mal, que el voto se respetara y que las contiendas electorales fueran auténticas y con un mínimo de condiciones de equidad. ¿Cómo ven a estos miserables? Según se pierde la democracia con la democracia, puesto que el 2 de junio todos vimos cómo salió la gente a votar y de manera apabullante, avasalladora, simplemente refrendaron el triunfo de Morena y aliados. El hecho de que la gente salga a votar se le llama democracia, ¿no? Según estos miserables, el haber ejercido o haber tenido democracia está acabando con la democracia. ¡Qué pedazos de... O bien que el creciente pluralismo político que caracteriza a nuestra sociedad se reflejara adecuadamente en las instancias de representación política. Que las personas pudieran acudir a instancias de justicia, sin duda lentas y farragosas,
para defender sus derechos frente a los abusos del poder. Y que ciertos derechos básicos, como el de la información o el de que no existan condiciones monopólicas, fueran mínimamente garantizados. De eso se trató la transición a la democracia. No fue, sin duda, una construcción perfecta, ni de que hubiéramos encontrado la panacea para todos nuestros males, pero sí nos sirvió para dejar atrás las condiciones autoritarias de donde veníamos y sentar las bases para recrear una convivencia en clave democrática. Si pensamos de dónde veníamos, y a pesar de los muchos y ominosos pendientes, logramos construir las bases fundamentales de toda democracia constitucional. Probablemente, el principal problema que no se logró resolver por ninguno de los gobiernos democráticamente electos, sin importar su orientación política o su identidad partidista, fue el de la cuestión social. En efecto, el precario crecimiento, prácticamente un largo y continuado estancamiento económico de los últimos 40 años, y la oceánica desigualdad aunada a niveles de pobreza inaceptables que han lastimado y lastiman a la sociedad mexicana, constituyen el principal de esos pendientes. La construcción de una sociedad de bienestar que genere condiciones en las que las necesidades e intereses vitales de toda la población estén satisfechas constituye una meta respecto de la que todas las políticas públicas que se han instrumentado, incluso en nuestra época democrática, han quedado de ver. Incluidas en este sentido, por supuesto también, las acciones del gobierno obradorista, que se ha limitado a recetar placebos, el uso intensivo de programas sociales, que, si bien permiten atender las necesidades inmediatas y de coyuntura, no resuelven de raíz el problema estructural de la falta de bienestar. Sin embargo, el obradorismo, como todo movimiento populista y autoritario, se enfocó a desprestigiar primero y a desmantelar después las instituciones y los procedimientos que se crearon para superar la larga noche autoritaria que se asentó en las épocas de la hegemonía priista. Todas y cada una de esas construcciones fueron atacadas, desprestigiadas y finalmente, con el plan C, demolidas. La representatividad democrática, encarnada en la representación proporcional, fue considerada un dispendio necesario. El sistema electoral fue acusado de sesgado y de parcial. El Poder Judicial fue señalado por ser una caterva de corruptos y de defensores de privilegios. Y los órganos constitucionales autónomos fueron tachados de instituciones inútiles, dispendiosas e innecesarias. Al final, a pesar de algunos tropiezos en el camino, como las inesperadas y multitudinarias manifestaciones de defensa ciudadana del INE. Pues esa defensa ciudadana del INE simplemente no se vio reflejada en las urnas. Y dice defensa cuando él estaba, ¿eh? Fíjense las babosadas que dice. Sale Eduardo Andrade con esto y le cierra el hocico a este par de granujas. He visto, me mandó un amigo un video de Lorenzo Córdoba, últimamente ya no lo he seguido porque evidentemente tenemos posiciones encontradas, diferentes, y también un video de Héctor Aguilar Camín en el que habla y en algunos escritos de que la democracia está sirviendo para destruir a la democracia. Este es un mito que no sé la verdad cómo personas de capacidad intelectual, de conocimientos políticos, que saben lo que la democracia significa, digan que hay una destrucción de los procesos democráticos en el país, cuando uno diría que estos al contrario están aumentando, están mejorando, y no es un decir simplemente, es que la democracia tiene distintas manifestaciones. La democracia política, la democracia económica, la democracia social tienen manifestaciones o dimensiones distintas. Desde el punto de vista de la democracia política, lo que se busca es que la autoridad provenga de procedimientos consistentes en elecciones limpias, libres, periódicas, y que estos resultados sean creíbles como parte de un proceso competitivo entre diversas fuerzas políticas. Y este se ha dado, y se ha dado con intensidad, y se ha venido implementando a lo largo de varias décadas, incluso yo diría que desde prácticamente la última parte del siglo pasado, fue mejorando, fue perfeccionándose el sistema de democracia política. Las autoridades surgen de estas elecciones, hay una importante participación popular y no hay ningún indicio de que esto pueda afectarse en el futuro. Por el contrario, las señales marcan un derrotero diferente. Por una parte, habría que decir que, por ejemplo, dice Lorenzo Córdoba,
que las instituciones electorales pretenden ser cooptadas, cuando en realidad parecía durante su presidencia, y había claros indicios de que así era, que el INE se había colocado en una posición de partido opositor al gobierno, incluso en campañas que condujeron a grandes manifestaciones, que todavía presume Lorenzo, y que fueron burbujas de una inconformidad de un sector muy ideologizado, que se lanzaba fácilmente a la calle, a una manifestación dominical, pero que tampoco ha dado muestras de un propósito estructural, por ejemplo, para generar un partido con una ideología distinta a la del gobierno que tenga posibilidades de prosperar. De modo que las elecciones fueron totalmente limpias, creíbles, participativas, y el resultado que se obtuvo no fue producto de ninguna manipulación, de la sobrerepresentación, que en esto se insiste también, y me extraña porque personas que han dirigido al INE tendrían que saber que la fórmula electoral que se aplicó fue perfectamente correcta, que es la que está prevista en nuestra Constitución. Haber hecho otra cosa hubiera sido inconstitucional. ¿Por qué razón se da esta diferencia que tanto proclaman entre el porcentaje de votos obtenidos por cada uno de los partidos políticos y una participación de mayor alcance en cuanto a los partidos que coaligados presentaron la candidatura de Claudia Sheinbaum y otras muchas en todo el país? Eso ocurre porque el sistema mexicano privilegia y ha privilegiado siempre con razón desde su inicio. Y miren que yo soy testigo de calidad. Yo estuve en la primera de las reformas políticas como diputado federal en 1976. Me tocó participar activamente. No fui solamente un diputado que votara. Tuve participación en los debates, en la preparación de ese proceso de reforma y luego en su difusión, escribiendo respecto del sistema proporcional que se aplicaba por primera vez en el país. Y desde entonces quedaba muy claro el propósito de lo que se llamaba el dominante mayoritario, es decir, de la mezcla de los dos sistemas que entonces se llevó a la práctica, el sistema de mayoría que se aplica en cada distrito para que el ganador de ese distrito llegue a la Cámara, y el sistema proporcional, que es un sistema de listas para permitir que según la proporción de votos que cada partido obtenga, ocupen determinados lugares en el Congreso. Bueno, esa mezcla siempre privilegió, por considerar que era más directa la participación del diputado, el candidato, digamos, todavía antes de ser electo diputado, más directa esa participación en la búsqueda de los votos en tierra, en el área donde su distrito habría de pronunciarse a favor de los candidatos, y que ese vínculo, esa obtención de un apoyo mayoritario para ganar un distrito, tenían un valor de mayor importancia, no porque el voto valiera más o menos, el voto vale igual, pero la traducción del voto en los lugares en el Congreso tiene un mayor impacto cuando ese voto lleva a un determinado candidato o candidata al triunfo directo de sus electores en el área donde se postuló, en el distrito correspondiente. Eso es algo que incluso en el sentir popular está avalado, la idea de que hay mayor mérito personal, digamos, en la obtención de un triunfo electoral en un distrito determinado donde se ha ganado los votos de la gente, la persona, que cuando el resultado, aunque sea igualmente democrático e importante, provenga de los votos que obtuvo un determinado partido y que sus candidatos puedan llegar al Congreso. Pero ese resultado, esa sobrerepresentación que tanto se alega, es el resultado natural, válido y correcto de un sistema como el que adoptamos nosotros. Es más, la proporcionalidad, el sistema proporcional no es un requisito democrático, ese es otro engaño también. Una cosa es que México haya adoptado para tener la ventaja de aprovechar los méritos y virtudes del sistema mayoritario y también algo del proporcional, haya adoptado este sistema mixto. Pero Estados Unidos, por ejemplo, o la Gran Bretaña, solo tienen sistema de mayoría en cada uno de sus distritos. Hay un ganador y ese va al Parlamento en la Gran Bretaña o al Congreso en los Estados Unidos. Nadie puede decir que esos sistemas no sean democráticos. La democracia no depende de la aplicación del sistema proporcional. Puede tener una ventaja su uso para ampliar la representatividad de las fuerzas, incluso que no tengan un gran apoyo electoral. Tiene sentido permitir que fuerzas de menor intensidad electoral, de menor fuerza entre los votantes, puedan ir creciendo al ocupar lugares proporcionalmente en el Congreso. Tiene sus ventajas en cuanto al incremento de la pluralidad, pero no es indispensable para un sistema democrático. Si no, diríamos, pues no se reconocerían como democráticos los sistemas de los Estados Unidos o de la Gran Bretaña. Entonces, eso es un mito. En primer lugar, el sistema funcionó democráticamente de manera correcta.
El resultado fue el que establece la propia Constitución, que premió la mayor cantidad de triunfos en los distritos electorales, porque así está planteado el sistema y así se aplicó con antelación en todos los casos, desde que se dio la última reforma del sistema electoral en el sentido de la participación tanto de los de mayoría como de los de representación proporcional. Eso fue alrededor del año 2007, si no recuerdo mal, la primera vez que se aplicó fue en 2009 y se aplicó la fórmula igual que ahora en esta elección. Entonces, que no nos digan que se tronó la democracia porque existe esa representación que se ganó válidamente por los partidos que lo obtuvieron y que ocupan los lugares que le dan una mayoría calificada, que además pidieron esos partidos durante el proceso electoral. En consecuencia, no puede decirse que exista un defecto de la democracia política, es decir, de la capacidad del pueblo para elegir a sus gobernantes con libertad, con autenticidad. Y además, habría que señalar que la elección futura de los miembros del Poder Judicial no tiene por qué ser antidemocrática, porque no ha de ser favorable a la democracia que la gente exprese con sus votos quienes quieren que ocupen los lugares en el Poder Judicial. El Poder Judicial va a seguir siendo Poder Judicial, va a seguir resolviendo las cuestiones que le competen y tendrá, por supuesto, que respetar a los otros poderes, a la independencia de los otros poderes. Así se espera que realmente el Poder Judicial responda a ese carácter representativo también, pero sin invadir las competencias del legislativo o del ejecutivo. Es absurdo decir que la elección directa va a ser antidemocrática, que la están prejuzgando, están considerando que las personas electas no tengan capacidad. Eso tampoco tiene fundamento porque hay un conjunto de medidas que aseguran la idoneidad de aquellos que vayan a llegar a la boleta para la elección de juzgadores. No tiene sentido, pues, decir que un procedimiento, un cambio procedimental que aumenta la participación popular para la elección de gobernantes, que finalmente los jueces también forman parte del gobierno en sentido amplio, los órganos de autoridad, que esa elección habrá de perjudicar a la democracia. Entonces, no tiene ningún sentido decir que los órganos constitucionales autónomos garantizaban la democracia. También es una falsedad. Ninguno de ellos provenía de una elección democrática, ninguno. Es más, desplazaban a las funciones, por ejemplo, del Poder Ejecutivo en materia de telecomunicaciones o de regulación de la competencia o de atención de las peticiones de la gente para ejercer su derecho a obtener información. Esas facultades estaban y deberían estar en el Poder Ejecutivo. Es una locura decir, es que votamos para elegir una persona que habrá de conducir el Poder Ejecutivo de manera unipersonal para que ejecute las leyes y le damos la confianza a través del voto. Y luego desconfiamos y decimos, no, pero hay que quitarle las telecomunicaciones, quítenselas. Y miren, la mejor muestra del mal uso de esos organismos autónomos es que ya de salida los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en una especie de revancha porque se desaparece este órgano, lanzaron a las licitaciones del espectro radioeléctrico del país, que es propiedad del Estado, prácticamente todas las que quedaban, como para rematarlas. Esa era una actitud totalmente irresponsable, sabiendo que ya ni siquiera iba a continuar su función. Pues ustedes simplemente lo escucharon, pues obviamente dejo hablar a los que saben del tema y así callan tanto a Aguilar Camín y al miserable de Lorenzo Córdoba Villanelo. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irn Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.